Bienvenidos, amada familia. Realmente me gozo, me alegro en todo mi ser, mi espíritu, cuando podemos compartir como cuerpo, porque cuando nos rendimos a Cristo, cuando nos entregamos a Cristo, ¿qué es lo que hace Cristo? Nos une al cuerpo. Eso es lo que hace Cristo. Nos une al cuerpo. Entonces, bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos a la familia de Dios. Usted y yo, cada uno, somos la casa de Dios, contenemos al Dios vivo. Pero unidos también somos esa casa, ese organismo vivo, esa iglesia poderosa, que las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no la pueden vencer. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, estamos en el reino. Pero ese es el desafío de entender que en nuestro espíritu todo está perfecto, completo. El desafío es que tiene que trascender al alma, reconfigurarla, alinearla a la voluntad del Padre. Por eso es que seguimos en esta serie edificando la casa de Dios. Y ahora, cuando digo edificando la casa de Dios, estoy diciendo edificando la iglesia de Cristo. Y ahora vamos a edificar a través de una palabra que es tan maravillosa como la gracia de Dios. La gracia de Dios ha sido muy mal entendida, pero ahora vamos a ver esta gracia. Así que mis amados, bienvenidos a cada uno. Estoy viendo personas que no veía hacía un tiempito, por lo cual me alegro muchísimo. Silvita, Javierito, Erika y cada persona que está acá, de repente me olvido de alguno, pero la mamá de Javierito, qué bueno, Karinita, Marjorie, bueno, ya la he visto los anteriores domingos, pero qué lindo, Rodrigo, Andrea, y cada uno de los que permanentemente tienen hambre, tienen sed de seguir creciendo, seguir siendo edificados en esta verdad. Porque ¿qué es lo que me muestra a mí una vida saludable en el reino? El hambre por Cristo, el hambre por la palabra. Fíjese que cuando estamos enfermos, no tenemos hambre. ¿Sí o no? Cuando estamos saludables, tenemos deseos de movernos, de comer, de hacer todo lo que debemos hacer. Entonces, bienvenidos, amados. Vamos a iniciar con esta palabra de gracia. Como decía, la gracia ha sido muy malinterpretada. O no tanto tan malinterpretada, pero la gracia es como un diamante que tiene muchas caras por donde puede reflejar la luz. A esto se le denominan las facetas del diamante, que están perfectamente alineadas, que están perfectamente con una precisión así tremenda para reflejar mayor luz y mayor brillo. Entonces, así es la gracia de Dios. Nosotros hemos conocido, o la iglesia de Cristo, gran parte de la iglesia de Cristo ha conocido solamente una faceta de la gracia de Dios. Y lo tienen a veces como un concepto, a veces como un favor inmerecido y nada más. Pero la gracia es multifacética. Y en esta construcción, en esta edificación de esta palabra, vamos a ver las diferentes facetas, las diferentes caras de esta gracia, por donde Dios puede reflejar la luz del reino, la luz del Espíritu. Entonces, bienvenidos a este tiempo de edificación en esta verdad presente, en esta verdad poderosa. Sonia amada, qué lindo verla también. Así que
vamos a ver cómo las salutaciones a la iglesia del apóstol Pablo y del apóstol Pedro siempre están en gracia y paz. Gracia y paz sean a vosotros. ¿Por qué? Dice que el cimiento del trono de Dios es justicia y juicio, misericordia, la gracia de Dios. Por eso dice, acérquense, vengan al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Es maravilloso, amados, entender la gracia, pero para entender más esta gracia, ¿quién es la gracia? Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Liz, amada, qué lindo, bienvenida. Viene de Sucre. Entonces, cuando podemos entender que Cristo es la gracia, Cristo es la plenitud de esta gracia. No podemos quedarnos solamente con un concepto, no podemos quedarnos solamente con una parte de la gracia. Necesitamos entender para disfrutar la plenitud de esta gracia, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Saben qué, mis amados? La justificación no puede evolucionar más, no puede crecer más, está en nuestro espíritu e hizo su obra completa, nos perdonó, nos justificó, nos hizo santos, perfectos y completos en nuestro espíritu. El desafío es que eso trascienda al alma, pero ya está dado, ya está hecho. Pero la gracia se puede multiplicar o también se puede sofocar. ¿Y quiénes son los encargados de multiplicarla? O a veces sin un entendimiento de lo que es esta gracia, sofocarla y detener su avance. Entonces, muy importante. Vamos a leer en el apóstol Pablo en Gálatas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La gente que no es guiada por el Espíritu, que no tiene la revelación de esta gracia, se va a ir a los extremos, porque eso es el ser humano. Así opera el ser humano, o a un extremo o al otro extremo. Entonces, aquí el apóstol Pablo le llama un evangelio diferente a ese evangelio que es por obras y no por gracia. Porque la salvación netamente es por gracia. Nosotros somos salvos por la fe, somos salvos por la gracia, por medio de la fe que es en Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es por la gracia de Dios. Pero mucha gente con un entendimiento solamente, como hablé el anterior domingo, un entendimiento solamente de salvación, se han quedado en el umbral del reino. No están experimentando el reino de Dios, el gobierno de este reino sobre sus vidas y tampoco sobre su jurisdicción. Entonces, siempre se van a ir o a un extremo o al otro extremo. Y así sucede. Quieren vivir con una mentalidad de salvación para escapar del infierno. Hay una mentalidad escapista de la iglesia que no ha sido renovada en su entendimiento. Quiero que Cristo venga para que ya se acabe, para irme. No. Cristo nos ha dejado aquí en la tierra para ser representantes de Él, para ser sal, para ser luz. Y nosotros queremos escapar. Esta mentalidad solamente de salvación quiere ser librada del infierno, pero también librada de sus situaciones, y todos queremos, claro, librada de sus situaciones, pero ¿cuál es la diferencia de los que han entendido de los hijos del reino? La diferencia es que quieren seguir siendo gobernados
por su vieja naturaleza, por ellos mismos, por sus pasiones y sus deseos. ¿Quieren vivir a su manera? Ser salvos y salvos de sus circunstancias. Y mis amados, tenemos que comprender la gracia de Dios. Porque un extremo se va a un legalismo, a una religiosidad que aleja a la gente del mundo. No haga, no esto, no lo otro, no. Esto tiene que ver con naturaleza. Usted puede, como hemos aprendido, ponerle un bozal al perro para que no muerda, para que no ladre. Pero su naturaleza es de perro, va a ladrar y va a morder cuando le saquen el bozal. Podemos domesticar con enseñanzas, pero si la naturaleza no la apropiamos, la nueva creación de Cristo, siempre se va a evidenciar el gobierno de la vieja, de esa naturaleza transgresora. Por eso que tanto un extremo como el otro es muy negativo, porque esta vida en el reino realmente es por la gracia de Dios. Nosotros ninguno estuviéramos aquí si no fuera por la gracia de Dios, porque estamos en proceso todos, no entendemos muchas cosas, fallamos muchas veces y seguramente lo vamos a seguir haciendo, pero la gracia de Dios nos sostiene, nos mantiene, nos contiene, pero también no podemos estar solamente peco, me arrepiento, no, hay un desarrollo de esta nueva creación que portamos. Necesitamos entender que esta nueva naturaleza debe gobernar, porque si no nos va a pasar como dice Judas en Judas 1, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amados, desarrollar la mentalidad de reino tiene que ver, como este hombre en todas sus epístolas, ¿cómo lo llama a Jesús? Nuestro Señor, la máxima autoridad que gobierna mi vida. Eso quiere decir. Porque en el reino la característica principal es que Cristo gobierne nuestras vidas. Y es de ahí que vamos a poder disfrutar de esta gracia maravillosa que trae descanso, que trae y multiplica la paz. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios quiere a través del evangelio de su Hijo traer una transformación continua y permanente a la vida de sus hijos. Una transformación continua y permanente a la vida de sus hijos. Por eso es tan importante que nosotros podamos renovar el entendimiento de una manera ininterrumpida. ¿Sabe por qué? Porque lo que ayer era luz, lo que ayer era exacto dentro de la luz que teníamos, hoy o mañana puede ser deficiente, puede ser insuficiente. Porque vamos renovando, vamos creciendo en esta luz. Entonces ya lo que nos parecía wow anteriormente, ahora lo podemos ver de una manera deficiente. Por eso el apóstol Pablo le habló a Tito y le dijo, ve a una isla, a la isla de Creta, y corrige lo deficiente. ¿Por qué? Porque se quedaron en un inicio, no avanzaron, y comenzó el legalismo, pero también se volvieron enfermos en la fe. Porque el apóstol Pablo dice, sean sanos en la fe. Así que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios.
Este poder, ¿dónde se tiene que revelar? En nuestro interior, porque el poder de Dios es Cristo en nuestro interior. ¿Para qué? Para establecer el orden nuevo de la obra perfecta de la cruz, para que podamos, como hijos de Dios, manifestar la imagen de Dios. Es obvio, un hijo no se va a parecer al vecino, se va a parecer a su padre. Igual nosotros vamos a manifestar la imagen de nuestro Padre. Y cuando hablo de imagen de nuestro Padre, Dios es espíritu, estoy hablando también de una vida que muestre el fruto, que se haya desarrollado, que haya crecido y que muestre el fruto de esa imagen, el fruto del Espíritu. Pero también es la sabiduría de Dios. ¿Dónde se tiene que manifestar esto? En nuestro interior, para que vaya operando, transformando, estableciendo gobierno, autoridad. Todos sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y cuando hablamos de temor de Dios, no estamos hablando de miedo de Dios. Uy, Dios me va a castigar, Dios. No, si ya castigó a su hijo. Su hijo sufrió el castigo para que nosotros seamos libres, seamos salvos, tengamos una nueva vida, una vida abundante. Dios nos corrige porque nos ama. ¿Para qué? Para que participemos, dice, de su santidad, para que podamos colaborar en todo esto que es su reino, que es maravilloso. Entonces, temor de Dios tiene que ver con gobierno de Dios. Permitirle que Él gobierne nuestras vidas. Cristo es poder de Dios, pero también el Evangelio es poder de Dios. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, Cristo es el poder de Dios. Pero también el Evangelio es el poder de Dios. ¿De qué nos habla el Evangelio? El apóstol Pablo, en Romanos 1, del 1 al 3, está hablando que fue levantado como apóstol del Evangelio de Dios, que desde antes de sus santas escrituras venían hablando acerca de su Hijo. Entonces, ¿de qué nos habla el Evangelio? De Cristo, de su Hijo, de la obra de la cruz. Por eso es que el Evangelio es poder de Dios, porque habla de quién es el poder. El poder es Cristo. Amados, en el Antiguo Testamento, Cristo era una figura, aparecía como una figura, como un tipo, como una sombra. Pero en este nuevo pacto, Cristo es la sustancia y la esencia del Evangelio de Dios. Por eso es que no podemos ministrar en verdades que en su momento fueron de beneficio para nosotros, pero que ahora pueden quedar insuficientes a la luz que vamos teniendo. Por eso tengo tanta carga por la iglesia de Cristo, no solamente en esta nación. Ahora ya mi oración abarca a todas las naciones de la tierra, para que la iglesia de Cristo pueda madurar en la revelación de lo que sucedió en la cruz. Entonces, Cristo es poder de Dios para transformar adentro nuestras vidas. La sabiduría también opera algo en nosotros, ese gobierno de Dios. El Evangelio es el poder de Dios porque habla del Hijo, habla de Cristo. Sigamos. Aquí, esto me tocó tanto esta palabra, porque podemos ver cómo la verdad de Dios y la gracia de Dios, el apóstol Pablo las conecta de una manera exacta para que pueda desarrollarse la nueva creación, la nueva naturaleza en nosotros y pueda producir fruto. Miremos, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos,
a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Por eso, mis amados, no podemos hablar cualquier cosa. Necesitamos hablar la palabra de verdad del Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio. No podemos estar en figuras, en cosas pasadas. Necesitamos operar, gestionar, enseñar desde la verdad presente. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo es que esta palabra verdadera del Evangelio crece y lleva fruto? Desde que oísteis. Mire, desde que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Esto tocó tanto mi corazón, porque el apóstol le está conectando la verdad de la palabra, la verdad del Evangelio con la gracia verdadera de Dios. Quiere decir que algunos malinterpretan la gracia y no hablan la gracia de verdad. Hablan solamente una parte de la gracia. Pero vamos a ver lo que opera la gracia por la palabra. Desde que conociste la gracia de Dios en verdad. Pero la palabra de verdad y la gracia, ¿qué es? La palabra de la cruz. Esta gracia de Dios en verdad es la obra de la cruz. Sigamos, por favor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Miren, mis amados, la verdad de la gracia de Dios cuando se cree, cuando se apropia, ¿qué es lo que hace? Purifica el alma, porque eso es lo que necesita ser reconfigurado y alineado, sometido a la verdad que ya está en nuestro espíritu. Entonces, es maravilloso. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿mediante quién? Mediante el Espíritu. Esta no es tu obra. Esta es la obra de la gracia de Dios por el Espíritu. Pero ¿cuál es tu parte? ¿Cuál es mi parte en esto? En este desarrollo de esta nueva vida, para que dé fruto tu libre albedrío. Amados, cuando creemos, recibimos, abrazamos esta palabra de verdad, esta gracia de Dios, se va a desarrollar el fruto del Espíritu en nosotros. No vamos a tener que contar hasta 10 para no gritarle a alguien en la calle. No vamos a tener que encerrarnos como antiguamente hacían los monjes en los monasterios para estar santificados. No, va a fluir la naturaleza nueva del Espíritu. ¿Cuándo? Cuando creemos, apropiamos y nos sometemos a esta gracia que transforma. Nada en el mundo puede transformar. Nada es tan eficiente y poderoso, eficaz para transformar como la gracia de Dios. La gracia de Dios. Porque sería incompleto que la gracia solamente fuera para salvarnos. Ah, bueno, por gracia son salvos. No les costó nada. Son salvos. Ahora vayan y arréglenselas como puedan. No, lo que depositó en nosotros es su vida. Y la vida de Él se va a manifestar. ¿Cómo es que se va a manifestar? Va a manifestar la imagen de Cristo a través de nuestro caminar, a través de nuestras acciones, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras. ¿Sigamos? Entonces, veníamos hablando que la palabra de verdad, la gracia de Dios verdadera es la palabra de la cruz. ¿Y qué es la palabra de la cruz? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden.
locura, porque no se ha renovado su entendimiento, no lo pueden entender, porque lo natural no puede entender lo espiritual. Por eso es tan necesario rendirnos y querer, Señor, me someto a que seas mi Señor, a que esta naturaleza que porto pueda crecer. Ayúdame, soy débil. Esa es la gracia, amados. Esa es la gracia que puede hacer cosas que nadie más puede hacer. Ni 20 días, ni 40 días de ayuno, ni 100 horas de oración no pueden hacer. Solo la gracia de Dios. Nosotros ayunamos, sí, y oramos, claro. Son armas que Dios nos ha dado. Es la comunión con el Espíritu, que es maravilloso. Nos fortalece el ser la comunión con Dios, con el Padre. Pero la transformación, solo la gracia de Dios. La gracia es ese poder capacitador para hacer en los otros lo que en nuestra fuerza no podemos hacer. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, el evangelio de la verdad, la gracia de Dios verdadera, la palabra de verdad, es la palabra de la cruz. Es la obra de la cruz que cuando la entendemos, amados, cuando la entendemos, va a transformar nuestro interior. Necesitamos tener una experiencia con la palabra de la cruz, porque es lo único que puede liberar, transformar, regenerar. ¿Sabe qué hace la palabra de la cruz? Crucifica, denuncia, se va en contra de todos los deseos de la carne. Acuérdese, crucifica, denuncia, se opone a los deseos de la carne. Eso es lo que hace la palabra de la cruz. ¿Para qué? Para que podamos manifestar la imagen del Hijo. Sigamos. Y así como hemos traído la imagen del terrenal con sus mañas, con sus costumbres, con toda esa operación de tracción que nos tiraba para atrás, con todo eso que se opera en ese sistema del mundo, que daña. No hay una sola persona en la tierra que no haya sido dañada por el sistema del mundo. Entonces, así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Pero ¿cómo se puede hacer esto? Amados, a menos que la vieja naturaleza transgresora no sea crucificada, vamos a seguir manifestando la imagen del viejo hombre. ¿Y por qué es tan importante hablar esto? Porque la identidad más evidente y más fuerte de esa vieja naturaleza, ¿sabe qué es? El egoísmo. La identidad más notable o la característica más notable de esa vieja naturaleza es el egoísmo. El hombre carnal es egoísta, solo busca lo suyo. No le interesa la edificación del cuerpo. Debemos arrepentirnos cuando no nos interesa la edificación del cuerpo. El hombre egoísta solo busca lo suyo. Que pueda sentir, que me vaya bien, ¿qué? Y después lo demás. Pero el hombre del Espíritu, que ha permitido que Cristo gobierne su vida, tiene una mentalidad corporativa. Esa es la mentalidad del reino, de amor, de unidad. ¿Y sabe por qué? Porque es en el cuerpo también que
al ir creciendo juntos, también nos vamos formando y vamos recibiendo la porción de Cristo que está en usted. Usted recibe la porción de Cristo que está en mí. Y así el cuerpo comienza a crecer, comienza a manifestar la imagen de la nueva creación, de la nueva naturaleza de Cristo, porque ese es el deseo de Dios. Que Cristo gobierne nuestras vidas, que se manifieste la imagen de su Hijo. Porque ¿qué es la imagen de su Hijo? Amados, es gracia, es amor, es perdón, es paz, es gozo, es plenitud. Y puedo decir, es todo. Si nosotros estamos en Cristo, estamos completos y lo tenemos todo. Porque en Cristo Jesús hay protección y hay provisión para cada área de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que necesitamos renovar nuestro entendimiento a la mentalidad del reino de Dios, del gobierno del Señor Jesucristo. Sigamos. Por eso es que el apóstol Pablo, en esta carta que comienza hablando de un evangelio diferente a los que se fueron al extremo de la religiosidad y el legalismo, que todo es no, comienza también a decir la otra parte, a los que se fueron al otro extremo. No, yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Pero ya vamos a ver adelante qué es estar bajo la gracia y qué es estar bajo la ley. Entonces, pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. ¿De qué nos está hablando acá? Nuevamente, ¿sabe qué son los deseos? Tiene que ver con la concupiscencia de la vieja naturaleza. Esto no es, qué malo que es esa persona, hizo esto, hizo lo... No, sencillamente no se dejó gobernar por Cristo. Porque lo que se evidencia de nosotros va a evidenciar qué naturaleza nos gobierna. O la de Cristo, o la transgresora, o la vieja, o la de Adán. Sencillamente. Por eso es que entender esto es maravilloso, porque no estamos juzgando a nadie. Solamente estamos hablando lo que es el evangelio de la verdad. ¿Sabe qué? Para beneficio y disfrute y plenitud de aquel que lo recibe, lo apropia, lo abraza y se somete. ¿Es verdad? Sigamos. Si vivimos por el Espíritu, es obvio. Si nuestra nueva naturaleza es espiritual, es obvio que vamos a caminar y vamos a manifestar la vida del Espíritu, el fruto del Espíritu. Y hay veces que fallamos y nos vienen pensamientos para hacer algo que no conviene. Sí, estamos en proceso. No es para condenarnos, pero también si cedemos a esos pensamientos, a esos deseos, vamos a identificar ya por la palabra de verdad que nos está siendo anunciada hoy aquí, ¿qué naturaleza sigue gobernándonos? No reine pues, amados, estamos hablando de reino. Reino tiene que ver con gobierno, el gobierno del Espíritu sobre nuestras vidas o el gobierno de la carne sobre nuestras vidas. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Si usted busca esta palabra, son los deseos de la carne, los deseos de la vieja naturaleza. Sigamos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Amados, cuando leí esto, entendí algo. Usted y yo estábamos muertos. Usted y yo estábamos muertos espiritualmente. No teníamos vida.
Funcionábamos solamente por el alma. El alma nos gobernaba. Y por eso es que obedecíamos a esa vieja naturaleza que era comandada por el alma. Y teníamos consecuencias y situaciones terribles. Pero después que Cristo entró en nuestro corazón, nos dio vida. La vida que usted porta es abundante. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es lo que tenemos hoy. Así que nos debemos presentar como vivos de entre los muertos, porque la mayoría de la gente que no ha recibido a Cristo, que no tienen esta revelación, que no han aceptado al Señor en su corazón, están muertos espiritualmente. Y por eso vemos tanto desastre en el mundo, por eso vemos que la maldad se ha aumentado y el amor de muchos se ha enfriado. Y si fuere posible, engañarán aún a los escogidos. Por eso es que este entendimiento tiene que ser una renovación ininterrumpida. No deje de venir los domingos. Si vamos a todos lados, pongámonos las normas de bioseguridad, pero no interrumpamos la revelación, la edificación de esta mente nueva, de la mente de Cristo. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y como miembros, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¡Qué maravilloso! Usted es un instrumento de justicia para traer sal, para hacer sal a esta nación, a las naciones donde se encuentre, para hacer luz. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Siempre con gracia, siempre con amor, pero con sal. Que dé sabor, que preserve. Amados, es que entender esto es maravilloso, es descanso, no es tu obra, solamente es tu decisión. Yo quiero, Señor, ayúdame. Y ese deseo ardiente en tu corazón va a ser correspondido de una manera que nos vamos a sorprender. Amados, porque Dios es fiel. Dios no tiene fidelidad. Dios es fiel, esa es su naturaleza. Esa es su esencia. ¿Cuántas veces hemos sido infiel? ¿Pero acaso Él no permanece fiel? No tengamos temor. Entreguémonos y rindámonos a la gracia de Dios verdadera, para que pueda operar esa transformación interna y la imagen que se vea de nosotros sea Cristo, sea Cristo. Sigamos. Y aquí mucha gente se queda con esto, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es verdad, estamos en el nuevo pacto, un pacto de gracia, un pacto de justicia, un pacto de amor. Pero vamos a entender, ¿para qué sirve la ley? Dice Gálatas 3:19. Y el mismo apóstol Pablo se contesta y dice, la ley fue dada por causa de las transgresiones. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que venga la semilla, hasta que venga la simiente que es Cristo. Y esto pasa en nosotros, amados. Cuando somos niños espirituales, estamos en la ley, porque alguien nos tiene que decir como a un niño, no toques. Cuidado con meter el dedo a la corriente. Cuidado con agarrar el cuchillo. Estamos en la ley, porque la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero el fin de la ley es Cristo. ¿Me entienden?
Entonces, un niño, usted le dice no haga y lo hace con más fuerza, porque esa es la naturaleza. Usted lo ve divino, el niño, bebé, hermoso, pero tiene la naturaleza vieja, contraria, que se opone a Dios, a Cristo. Es verdad. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Para las transgresiones. La ley no fue dada para el justo, mis amados. La ley fue dada para los transgresores. Por eso es que si seguimos con la naturaleza antigua en gobierno, vamos a seguir transgrediendo. Entonces, ¿en dónde vamos a estar? ¿En la gracia o en la ley? En la ley. Si la ley es para los transgresores, pero tenemos enunciados en nuestra boca. No, yo estoy en la gracia, porque la ley no se va a enseñorear de mí porque estoy en la gracia. Pero si tu naturaleza antigua te gobierna, estás en la ley. Es claro esto. Aquí, mire lo que dice el apóstol Pablo. Primero en Gálatas 3:19 vimos, la ley es para los transgresores. ¿Hasta qué? Hasta que venga la simiente. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando somos niños, cuando la naturaleza vieja nos gobierna, estamos en la ley ¿hasta qué? Hasta que esta semilla poderosa, esta simiente poderosa de la vida de Cristo comience a crecer y a desarrollarse y nos gobierne. Entonces, vamos a caminar bajo la gracia. Pero ¿eso quiere decir que la gracia no opera, no está? Claro que está, siempre va a estar. Pero nosotros no vamos a estar caminando sobre la gracia. Pero la gracia siempre está, ¿por qué? Jesús entró a la sinagoga en Nazaret y se le dio el libro, el rollo del libro, y estaba abierto en Isaías 61, en el profeta Isaías. Y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a llevar buenas noticias a los pobres. Amados, toda la gente que no tiene a Cristo en su corazón tiene una mentalidad de orfandad, tiene una mentalidad de pobreza y de escasez. ¿Por qué? Porque no han conocido la suficiencia, la abundancia, la seguridad, la identidad que solo el Padre puede dar. Pero gracias a Dios por Cristo, que vino a dar buenas noticias a los pobres. ¿Para qué? Para que al conocer este evangelio de verdad, dejemos esa mentalidad de escasez y de orfandad y podamos apropiarnos de las riquezas, de la gloria, de su herencia, de las riquezas de su gracia. Esto es para nosotros. Pero es cuestión de mentalidad. Es cuestión de quién nos gobierna. Entonces, y siguió diciendo, a dar vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos. Amados, toda esa lista tan extraordinaria, eso es el evangelio, eso es lo que se operó en la cruz, eso es lo que cuando Cristo dijo, consumado es, eso fue lo que sucedió. Y eso es lo que sucede en nuestro corazón cuando abrazamos esa palabra de verdad. Cuando nos sometemos a ella, eso sucede. Vista a los ciegos, se acabó la ceguera, se acabó la oscuridad, se acabó la ignorancia, porque ceguera, oscuridad es tipo de ignorancia. Y por eso la iglesia del Dios vivo, poderosa, que debe manifestar y representar el reino de Dios, se están burlando, está siendo rechazada. ¿Por qué? Porque nos hemos concentrado en el legalismo. No haga, no diga, no se ponga, no. Lo externo es después, cuando hay la transformación interna. Es natural, es obvio
que lo eterno va a comenzar a ordenarse, a alinearse. Esto es el evangelio del reino. Este es el evangelio de la gracia de Dios. Entonces, en Isaías 61 dice a proclamar el día de la ira del Dios nuestro. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? En el Nuevo Testamento. Omitió esa palabra. ¿Y sabe qué dijo? El año agradable del Señor. Y el año agradable del Señor no tiene que ver con un tiempo cronológico. El año agradable del Señor tiene que ver con una dimensión de cielos abiertos, con un tiempo kairos, con un tiempo oportuno de Dios para los hijos de Dios que creen. Necesitamos creer, necesitamos someternos para experimentar los cielos abiertos. Y de esto vamos a estar hablando Dios mediante próximo domingo, así que prohibido no venir. Traiga a alguien. Necesitan escuchar esta palabra. Vamos a estar hablando de los tiempos oportunos. Vamos a estar hablando del año agradable del Señor. Entonces, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, amada, no es dada para usted ni para mí, somos justos. Por nuestras obras no, por la gracia de Dios. Pero, ¿qué opera la gracia de Dios? ¿Será que la gracia de Dios nos va a dejar con una mentalidad antigua, con una mentalidad débil, con una mentalidad que cede a las concupiscencias de la carne? No. ¿Cuál es el trabajo de la gracia de Dios? Vamos a comenzar a ver. La ley no es para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Y ahí comienza una lista que ya no vale la pena decirlo, porque estamos entendiendo que todas las manifestaciones tienen que ver con una naturaleza que nos gobierna. Matricidas, patricidas, todo eso tiene que ver con una naturaleza que los gobierna. Entonces sigamos por favor al próximo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Parte inicial. Es por gracia que somos salvos. Pero ¿cuál es el desarrollo, el incremento de esta gracia cuando no es sofocada? ¿Qué es lo que opera? Veamos. Enseñándonos que, ¿quién va a renunciar? Amados, ¿quién va a renunciar? Nosotros. Ahí está tu libre albedrío. Solamente eso necesita la gracia para operar la transformación. ¿Es verdad? No es la lámpara de Aladino. Sobelay. No, hay una decisión. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Solamente es decir, Señor, ayúdame, no puedo, soy débil. Y ahí entra la gracia poderosa de Dios, que hace lo que nadie ni nada más puede hacer. Sigamos. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjese, esto se ha venido repitiendo en lo que hemos hablado. ¿Aguardando qué? La manifestación de ¿quién? De la imagen de Dios, de su Hijo. Eso es así. No podemos pretender manifestar la imagen de Cristo viviendo como queremos, a nuestra manera, cediendo a nuestros impulsos carnales. Pero los que son de Cristo, ¿de quién es usted, amados? ¿De quién somos? Somos de Cristo. Pero los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos. Sigamos. Y aquí la gracia crece, mis amados. La gracia crece. Su corazón, su entendimiento, la humildad que se va manifestando de la nueva creación es un conductor y multiplicador para la gracia de Dios.
Pero Él da mayor gracia. ¿Quién da? El que es la gracia, Cristo. Pero Él da mayor gracia. Esto se va multiplicando. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Cuáles son los soberbios? Que andan en su fuerza. No, yo puedo. No necesito del cuerpo de Cristo. No necesito de Dios. No necesito, yo puedo, yo. Pero los humildes, los que saben que no pueden, los que saben que en sus fuerzas no pueden, que todo lo pueden en Cristo que los fortalece, esos permiten que se vaya aumentando y multiplicando la gracia de Dios. Entonces, mis amados, seguimos con el 7, y dice, someteos pues a Dios. Aquí es lo que venimos hablando. Hablamos el anterior domingo que la iglesia está con una mentalidad de guerra. Y si entendemos el término guerra, es algo que no se ha concluido. Pero cuando hay un ganador y hay un perdedor, la guerra se acabó. Y claramente está establecido que hubo un ganador, que es Cristo, que derrotó a Satanás en la cruz. Lo despellejó, dice en el original. Lo exhibió públicamente, avergonzándolo y triunfando sobre él en la cruz. Entonces hay un perdedor, claro. ¿Acaso vamos a seguir haciendo guerra? Pero malentendemos los versículos. Someteos pues a Dios. Estamos hablando de gobierno. Someterse a Dios es el gobierno del Espíritu en nuestras vidas. Y por eso resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿En qué sentido vamos a resistir? Fuera, fuera, fuera. No. Someteos pues a Dios. ¿Quién te gobierna? Si Cristo nos gobierna, ¿sabe qué? Vamos a permanecer firmes en nuestra posición, resistiendo cualquier ataque, cualquier circunstancia, cualquier situación, porque sabemos en quién estamos. Nosotros, los hijos de Dios, estamos desde una plataforma de victoria. Eso es una realidad. No es que va a ganar algo, no es que usted va, si hace esto, va a ser más que vencedor. No, amados, usted ya es más que vencedor. Pero puede ser que no esté disfrutando la victoria. ¿Por qué? Porque no dejó que Cristo lo gobierne. Eso es otra cosa. La victoria está. Otra cosa es que algunos no puedan disfrutar. La victoria está. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, aquí se va todo autocompasión, autocomiseración. Pobre de mí lo que me está pasando. ¿Qué pobre ni qué pobre? No. Tú eres bendecido en Cristo. Eres más que vencedor en Cristo. Sacúdete. Y apropiémonos. Apropiémonos. Creamos, abracemos esta verdad. Y disfrutaremos. Disfrutaremos el reino de Dios. Sin religiosidad. Me pongo esto, no me pongo. Hago esto, voy. No. Es una vida guiada por el Espíritu. Sí, claro. ¿Qué te parece, Señor? Viajo a tal lugar. ¿Es el tiempo? ¿No es el tiempo? Y el Señor te va a librar de muchas cosas cuando tú le preguntas. El Señor nos libra cuando nosotros dependemos de Él. ¿Hablo, no hablo? Yo quería hablarle a una persona que estaba pasando una situación difícil con su familia y todo. Pero no tuve el impulso del Espíritu para hacerlo. Más bien, el Señor me mostró hablarle a su cuñada, que me lo había mostrado antes de que pase una situación dura que está pasando la familia. Y era tan fuerte el impulso que ayer le hablé. Y fue el momento exacto y preciso de Dios, porque Él nos guía. Hablé a la persona que Dios quería que hable, que estaba necesitando, estaba con el entendimiento. Entonces, mis amados, dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Eso es gobierno. Para nuestro bien. Para no errar al blanco. Para no perder el tiempo, que eso vamos a hablar el próximo domingo. Entonces, someteos pues a Dios. Resistid firmes en la fe.
firmes en la fe. Y Él huirá. Resistid en tu posición de hijo, de vencedor, de autoridad, de gobierno, de paz. El Dios de paz aplasta en breve todo lo que se opera en contra de los hijos de Dios. La paz gobierna. Sigamos, estamos terminando. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, el Dios de toda gracia, amados, ¿es gracia cuando Él permite situaciones difíciles en tu vida? ¿Sí o no? Es gracia. Porque ¿qué es lo que va a operar en ese tiempo? Kairos, oportuno. ¡Ay, crisis, estoy en prueba! No, tiempo kairos de Dios. Tiempo oportuno de Dios, porque los cielos están abiertos. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué es lo que va a hacer? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sabe qué va a hacer? Te va a establecer en la posición de gobierno y autoridad del reino como su hijo, habilitado para ejercer, para hacer la gestión para la cual estás aquí en la tierra. Y para esa asignación que cada uno tenemos, ¿sabe qué? Hay provisión. Hay provisión. Y nosotros lo podemos testificar, puedo testificar. Podemos ver la gracia abundante de Dios. Sigamos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis amados, uno de los fundamentos importantes del trono, aparte del juicio y la justicia, es la gracia, la misericordia de Dios. Como esté, pero es que ayer fallé, no importa, Él es tu Padre. Ven al trono de la gracia, habla con Él, rinde tu corazón, créele, aprópiate de lo que ya eres en Cristo y disfruta del abrazo del Padre. Sigamos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Lo cual, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Esto podemos decir, ¿saben qué? La gracia de Dios preservando la vida de un siervo de Dios, de la soberbia, del orgullo, de atribuirse algo que no le corresponde. La gracia de Dios. Por lo cual, dice, he rogado 3 veces que lo quite de mí, pero me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, dice, más bien me gloriaré en las debilidades. Y muchos malinterpretan esta palabra. Me gloriaré en las malas andanzas. Me gloriaré en el pecado. No. ¿Cuáles eran las debilidades de Pablo? No nos podemos gloriar en el pecado. El pecado debe producir tristeza en nuestro corazón, porque sabemos que ya no hay más sacrificio por el pecado. El pecado entristece el corazón de Dios. En afrentas, en necesidades, en desvelos. Esas eran las debilidades de Pablo. Pero también Dios identificó orgullo en su corazón. Y para guardarlo y preservarlo,
entonces estamos viendo las diferentes caras, las diferentes facetas de la gracia de Dios para permitir que fluya la luz de Cristo, para que no nos estanquemos, porque lo que hoy puede parecer una revelación tan exacta, mañana o tiempo después puede ser deficiente. Y a veces la iglesia se quedó en lo deficiente. Amados, tiempo kairos, tiempo de cielos abiertos. Estamos terminando. Sigamos. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Entonces la gracia y la paz se multiplican. ¿Cómo? Conociendo al que es la gracia y al que es la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él es la paz. Él es Shalom. Shalom significa lo completo, lo que no le falta nada, la paz. Amados, gracias a la obra maravillosa de la cruz, por gracia, podemos disfrutar de la paz. Por eso, a mayor revelación de la gracia, mayor incremento de la paz. La gracia es la buena voluntad de Dios para con el hombre. La paz es la obra gloriosa de Dios en el hombre. La gracia fortalece tu espíritu. Diré, la gracia vivifica tu espíritu. La paz fortalece tu alma. Estamos en la gracia de Dios. Esta es la gracia maravillosa. Rindámonos a cada día. Humillémonos a cada día. Abracemos esta palabra de verdad, esta palabra de gracia, esta palabra de la cruz, para que opere la transformación y seamos gobernados por el Espíritu. Seamos gobernados por el Señor Jesucristo. Seamos gobernados por la gracia de Dios. No por el legalismo, ni por lo opuesto, sino por la gracia de Dios. Qué maravilloso es hablar con alguien que conoce la gracia. La gracia, mis amados, es descanso de tus obras. La gracia nos lleva a disfrutar el reino, nos lleva a disfrutar la paz de Cristo.